Yaima, Villarrica y Lonquimay. Los gigantes dormidos y los no tanto. Con Cristian Farías. El programa Volcanes, terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com. Estamos de vuelta en Frecuencia Memética en Divox Radio. Hoy día con nuestra invitada de hoy, Marina Spindler. Marina, bienvenida. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Un placer, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Marina es consultora internacional en criptomonedas. Cuéntanos un poco, porque yo vengo del mundo de la economía y para mí las monedas, yo creo que en el sentido común, que yo ya sé que no es así, digamos, pero todavía está que la gente piensa que están las monedas respaldadas en oro, en lingotes de oro, en el Fort Knox, metidas en alguna parte. Como entonces, cuando aparece el tema de criptomonedas, bueno, ¿cómo funciona? Cuéntanos un poco de eso. Claro, pues yo las definiría como una moneda sin fronteras. Eso tiene beneficios interesantísimos, ¿verdad? Porque no quiere decir que un gobierno o una persona o un presidente puede decidir o cambiar el sistema monetario de tu país. Hemos visto devaluaciones, hemos visto situaciones en distintos países de la región donde todos los días hay un tema en cuanto al dinero. Nuestros vecinos en Argentina tienen ese problema muy seguido y es un pan de cada día para ellos. Entonces, si piensas en situaciones y países donde necesitamos no depender de una persona o de un gobierno, esta moneda sin frontera pues te permite trabajar y negociar sin preocuparte del gobierno, ¿no? Y eso es lo que a mucha gente le gusta. La primera fue Bitcoin y eso fue fundado por una persona anónima que se hizo llamar Satoshi Nakamoto. Y él, no se sabe si es una persona, varias personas, una mujer, algunos dicen que esa es mujer, y obviamente la idea que resolvió, porque imagínate, era el doble gasto, si ustedes entienden ese concepto. Sí. Antes, por ejemplo, para darte una imagen, yo te mando un correo electrónico con una foto, y ¿verdad? Tú tienes la foto y yo tengo la foto, ¿verdad? Pero ahora, con ese sistema nuevo, la cadena se manda la foto y ya no se regresa la foto, se queda en la cadena y ya la tienes tú, Pablo, ya no la tengo yo. Entonces, resolvió por primera vez la posibilidad de enviar dinero electrónicamente de verdad, que no te quedaras con la copia del billete de $20, por ejemplo. Y esa fue la revolución o lo interesante que se logró en eso. Ahora también está todo este tema de quién lo produce, cómo lo hace en Proof of Work, que es lo que hace Bitcoin, es el tema de los mineros. Entonces hay gente con computadores que se dedican a resolver un puzzle matemático y más o menos está cuadrado para que cada 10 minutos esa cadena se actualice y los mineros que resuelvan el puzzle matemático son los que se logran conseguir ese premio del Bitcoin y que se agregue a la red. Y por eso cada cadena se conecta una a la otra, que quiere decir que es transparente, lo puedes seguir. No es totalmente anónimo, como muchos piensan y te hacen pensar. Es bastante fácil saber qué está pasando en el sistema y por lo tanto es algo que mucha gente le gusta por el tema de la transparencia y el tema de que resuelve el dinero internacional, ¿verdad? Y en ese sentido, una de las grandes preocupaciones de los países tiene que ver con su política monetaria, digamos, con cómo dar estabilidad a su moneda frente a la inflación, frente a las devaluaciones respecto a otras monedas. Y muchas veces parte de las estrategias centrales de los gobiernos tienen que ver con esa estabilidad. Tú mencionabas el caso de Argentina, que en algún minuto deciden dolarizar, en algún minuto, entonces cuando hacen se sigue bajo la lógica, en muchos casos, de buscar un patrón más duro, una moneda dura a la cual anclarse para que mi economía quede de alguna forma como un poco más estabilizada. Pero en este sentido, como cuando no hay decisión de
es una decisión distribuida de alguna forma la que le da la estabilidad a la moneda. ¿Cómo funciona eso? Porque lo que se ha visto en las noticias en los últimos días, yo no desconozco mucho de este mundo, ha sido como lo que pasó con Elon Musk. Entonces, y gente conocida que tenía bitcoins decía, oh, perdí un montón de plata, digamos, en esta pasada. ¿Cómo se juega la Solo estabilidad? perdieron si vendieron. Bueno, claro. Si se asustaron, perdieron. Bueno, es que yo creo que para cualquier inversión, uno tiene que tener el estómago, la paciencia, no hacerle caso a personas como Elon Musk y entender lo que estás invirtiendo. Si uno entiende lo de Satoshi Nakamoto, si te leíste el white paper, si sabes quiénes son los mineros, qué está pasando, entonces tu conocimiento de la industria pasa a depender de las noticias y depende de lo que ves tú en la industria y cómo crees o no en la moneda o en el blockchain, ¿verdad? Entonces, eso sí es muy importante porque la volatilidad es normal en un producto nuevo o en algo nuevo. O sea, sí estamos en el comienzo de algo. Solo hay 2% de la población del mundo que tiene, por ejemplo, Bitcoin o criptomonedas. Entonces, claro que todavía es temprano, claro que va a haber volatilidad y el tema es, pues, entender por qué estás ahí y por qué crees o no en la industria, ¿no? Y en ese sentido, porque la gran diferencia es que podríamos decir que esa volatilidad en este caso se vio afectada por un actor, o sea, tiene un poder, puede llegar un actor a tener un poder, un poco lo que pasó con la Coca-Cola y Cristiano Ronaldo. O sea, hay que empezar a mirar ese tipo de fenómenos, que son fenómenos que rompen escalas de alguna forma en las industrias. ¿Ya? O sea, el poder de un actor de hacer una declaración, un acto declarativo y que eso genere impacto, un país no podría jugar a eso, digamos, sería demasiado volátil su economía. Pero en este caso, que podríamos decir que todavía es una moneda marginal, digamos, no está puesta en el centro de las transacciones, pero ha ido creciendo, ha ido creciendo. ¿Cómo ves tú que se puede ir generando esa cierta estabilidad, digamos, o será la estabilidad algo buscado en este nuevo tipo de monedas? Que también es una pregunta porque cambia la lógica también. Bueno, yo creo que Chile es un ejemplo muy particular porque en general han tenido una situación muy estable con la moneda en sus años. Entonces, creo que es muy importante diferenciar. Aquí en Estados Unidos también, por ejemplo, yo estoy en Nueva York y mucha gente me dice, no me interesan, yo tengo banco, yo tengo todo, no me preocupa, yo vivo y tengo Venmo y tengo Zelle, o sea, no es tema para mí, no me interesan las criptomonedas, pero creo que no es lo típico en el resto del mundo y por lo tanto tener algo global, que si yo te digo, oye, te mando dinero, no estás pagando 20% de comisión para enviar este dinero, no estás pagando, y aparte es tu dinero, es tu inversión y no depende de terceros. Entonces es la otra cosa, que ya no depende de terceros, ya sea un banco, ya sea Uber, ya sea el gobierno, tú tienes la administración de ese dinero que también requiere muchísimo responsabilidad y algunos no la quieren, pero algunos la disfrutan muchísimo y eso va a depender de la persona, de tu situación y quizás no es para todo el mundo, pero creo que para la gente no conformista y la gente curiosa sobre la tecnología, pues es súper interesante y es algo que también en una economía global, que ahorita ya estamos tantas empresas de Startup Chile, de todos estos grupos que ya trabajan en 5 países. Y los problemas con las transferencias, los problemas en transacciones entre la misma empresa son un problema. Entonces, blockchain llega y soluciona esto en una manera mucho más elegante, mucho más rápida. ¿Y por qué no te va a interesar algo así? Obviamente interesa. Yo, por ejemplo, como soy socio de una empresa consultora, tenemos negocios en Latinoamérica, en Colombia, en Paraguay, en Argentina, en distintos lados, y siempre tenemos un tema con las transferencias, siempre. ¿Ya? Porque el código del banco, entonces
Este tipo de monedas, digamos, ¿pueden servir para ese tipo Claro. perfecto? Exactamente, claro, depende de la persona del otro lado que la quiera recibir o no, pero en general, como es una moneda que está subiendo de valor, ya, claro, con la volatilidad, pero por ejemplo, Bitcoin subió 200% el año pasado, Claro. pero estuvo en 3,000 y ahora y subió a 40,000 y a veces está en 30. Entonces, volatilidad la hay, pero en Sí, general claro. 200% no es mala para la inversión, ¿no? Sí, no, claro. Por año. Sí, claro. No, no se ve en otros mercados, digamos. No sé. Y ese mismo, eso, o sea, de alguna forma, una rentabilidad del 200% por año, digamos, no es o sea, se escapa de la escala de cualquier crecimiento de cualquier país, digamos, que cuando mucho, después de estar en crecimiento del 10%, uno ya lo encuentra como gigantesco. Entonces, ¿por qué no ha sucedido que ha habido una migración masiva hacia este tipo de monedas, digamos? ¿Cuáles han sido las resistencias? Porque todavía se queda uno con la idea que es para criminales, que es para comprar drogas, que es, o sea, la retórica de muchos, y especialmente yo creo, piensa quién va a perder en esta industria, los bancos, los gobiernos, y no creo que haya mucho interés en cambiar el status quo. Entonces, va a depender de la curiosidad de cada persona y de la situación de cada persona. O sea, es simplemente así. No podemos forzarlo. Claro. Es un tema de interés, curiosidad, y yo creo que es el futuro del dinero, punto. O sea, estoy convencida que es el futuro del dinero, pero cada quien va a llegar a su destino de distintas maneras y de distintos tiempos, ¿no? Y en ese sentido, como, ¿cuáles han sido las...? Porque tú dices, claro, aparece en la imagen colectiva que esto es para, a veces para, no sé, pues para usar en transacciones como ilegales, como transacciones ocultas, porque aparece como esta cosa como de la deep web y toda esa lógica, que en mucho hay harto de desconocimiento, fundamentalmente, más mito, entonces, porque tal como tú dices, bastante transparente el sistema. Pero las barreras como político-culturales que aparecen ahí, digamos, ¿por qué no? Porque de pronto aparece no sé, pues en Colombia el otro día estaba y había un cajero automático de bitcoins. Aquí en Chile no he visto, debe haber, pero no he visto, probablemente en Santiago. Pero ¿cuáles son esas barreras como...? Porque cuando empieza a aparecer un actor nuevo, siempre los actores que están en el mercado van a poner sus barreras, digamos. ¿Cuáles son las limitaciones, las tributaciones que aparecen ahí? Como... Pero por eso cada quien sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no? Ese es lo que tú y las personas van a ver. También está la moneda de Ethereum, que si ustedes conocen obviamente, y creo que ya lo habíamos conversado, Camila Russo, una chilena que trabajaba para Bloomberg, escribió un libro increíble que se llama The Infinite Machine. Espero que pronto esté en español, pero habla sobre esta otra blockchain también que se generó para crear los contratos inteligentes. Y eso quiere decir que todos los contratos, obviamente todavía necesitas abogados y personas inteligentes que pueden crear los contratos inteligentes, que no fallen, pero yo ya te puedo pasar y comprar, por ejemplo, una motocicleta tuya, ¿no? Y con el contrato, ya que tú me la entregas, entonces ya se libera el Bitcoin o el Ethereum y se te entrega, ¿verdad? Entonces ya no depende de 6 años de negociación, 3 años de pelea de que sí, si no. Entonces hay muchas cláusulas que ya están y se ejecutan inmediatamente. Y eso es muy interesante porque hay mucha gente ahora en varios países que, por ejemplo, compra propiedades con Bitcoin o con Ethereum y resuelve muchos temas. También el tema del ahorro, muchos se están mudando hacia la economía DeFi, de finanzas descentralizadas, porque, por ejemplo, el banco aquí te da 0.5% de tus ahorros o las deudas, ¿verdad? Una tarjeta de crédito, estaba hablando con Cumplo y en un momento dado estaba en 100% la deuda con tu tarjeta de crédito. Entonces, ¿quién quiere ese tipo de situación en su vida? O sea, vivir de deuda no es positivo. Entonces, con DeFi puedes pedir préstamos
o puedes prestar tu Ethereum o tu Bitcoin y conseguir 4%, 8% de tu dinero, y eso en ningún banco te lo dan. Entonces, si tú piensas que quieres que tu dinero haga algo por ti, o sea, DeFi definitivamente lo está haciendo, y por eso la gente está migrando, porque quiere que su dinero trabaje para ellos. Y no que sea algo que le prestamos al banco, pero que no pasa nada y que se queda ahí estancado perdiendo valor, ¿no? Claro. Y ahí, como, de alguna forma, o sea, para poder comprender un poco más la operativa, yo puedo hacer como una transacción, cuando aparece el cajero automático, por ejemplo, yo puedo ir y sacar saco en moneda local el Bitcoin. Hay una equivalencia inmediata que depende del día. ¿Cómo funciona? Exacto, depende, yo creo, de la hora casi en este mercado. Sí, exactamente. Creo que es un poquito caro a veces sacar dinero del Bitcoin, pero hay un proceso de peer-to-peer, que por ejemplo yo te lo vendo a ti y entonces yo te doy el dinero, y hay muchas personas que lo hacen, se dedican, y es más, entrevistamos a varias mujeres que están en este tema con Local Bitcoins o Plaxful, que son proyectos de peer-to-peer donde se compra y se vende Bitcoin, por ejemplo. Perfecto. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y seguimos con aquí la entrevista conversando acerca de Bitcoins. ¿Cuál es la otra moneda que me dijiste? Ethereum, y hay varias. Ethereum. Hay varias. Eso es lo más, ya. Vamos a ir conversando de este que es un nuevo mundo para la mayoría de la gente, digamos. Entonces, poder profundizar y conocer más de esto, yo creo que abre oportunidades, sobre todo cuando estamos viendo que las economías se están poniendo más lentas, el coronavirus ha hecho que como que la cosa se frene un poco. Entonces, bueno, ¿qué alternativas tenemos también? Así que vamos a una pausa musical y volvemos con Marina Spindler en Frecuencia Memética. Gracias. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos Divoxradio.com.